otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Bien, nosotros hemos comenzado una serie, se ministró un tema sobre la destrucción del diablo y nuestro pastor Carlos predicó sobre el fin del imperio de Satanás, y entonces yo le voy a dar otra continuación a ese fluir que Dios nos ha dado sobre este tema. Las familias viven atormentadas sobre un personaje invisible llamado Satanás, donde pues Pablo realmente dice que no debemos prestar atención a fábulas, y identificamos que en sí, cada vez que Pablo hablaba de Satanás o utilizaba la palabra Satanás o diablo, se hablaba de la carne. De hecho, todo contexto, porque Pablo dice en Hebreos 2:14 que cuando Cristo murió, Él destruyó al diablo. Hoy en día quien reina es Cristo en nosotros. El diablo no tiene parte aquí. Ya Él fue eliminado de todo esto. Ahora, ¿dónde es que reside la maldad? En nuestra carne. Por eso Jesús dijo, el diablo vino a matar, robar y destruir. Sin embargo, nosotros no vemos un cuernudo con cachos y un tridente robándose un banco. Vemos que es un ser humano que tiene un nombre, que roba. Vemos que quien mata son seres humanos. Y vamos a comenzar con este versículo, Hebreos capítulo 2, verso 14, y luego vamos a ir desarrollando esta serie que hemos hablado sobre el diablo. Da mucha lástima de ver a personas que aman a Jesucristo y reprendiendo a espíritus inmundos. Imagínate, la lucha no acaba. Lo reprende del norte, lo reprende del sur, lo ato en el oeste y se suelta por otro lado. Entonces es un juego que nunca acaba. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. Diga, para destruir. Entonces, ¿qué significa? Usted sabe lo que significa destruir. No dice para golpear, porque si dijera no, lo que hicieron con el diablo fue que lo empujaron. No, dice para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Con cuál propósito? Versículo 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El personaje del diablo tiene a la gente en servidumbre, pero Cristo lo destruyó para que tú ya no vivas en temor. Pastor, pero yo veo que en las iglesias, yo veo que la gente tiembla. Bueno, también la gente tiembla que tiene epilepsia. También la gente tiembla cuando hay un terremoto. Eso no significa nada. La realidad es, como dice nuestro pastor Abner Ruiz, ¿dónde está el código? Pues aquí. En ese código es donde tú dices, espérate, entonces yo estoy perdiendo el tiempo peleando con nada. Fíjate lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 9. Lo más maravilloso de esto es que cuando tú vas a la palabra, ahí tus dudas son despejadas y puedes ver con más claridad la realidad de la vida espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Diga, no como quien golpea al aire. No como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi ¿qué? Golpeo mi cuerpo. Diga, mi cuerpo. Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Entonces, es decir, que la lucha nuestra en sí no está en los aires. Amén. La lucha nuestra es con nosotros mismos, está en nuestro cuerpo. No, Pablo dice que yo golpeo mi cuerpo. No es que te vas a agarrar un marrón y darte por
en el cuerpo, ¿no? Sino que identifique lo que está diciendo, identifique dónde es que tú tienes que sujetar, que es en el cuerpo, no es en el aire. Entonces, hablábamos cómo tenemos que eliminar todos estos conceptos de las películas, que son bien interesantes, ¿no? Los efectos especiales de Hollywood y todo eso. Pero esos mismos son efectos especiales de una computadora, pero eso no existe, bendecido, en el mundo real. En el mundo de Cristo, Dios dice, ¿cuál diablo si yo lo destruía? Entonces, la iglesia tiene un Cristo débil y un diablo poderoso. Wow. ¿Viste? Entonces, si eso es cristianismo, mi hermano, yo prefiero irme para la playa. Yo te recomiendo que te quedes en tu casa o que salgas con tu familia antes de entrar en un lugar donde cuando entran los demonios te están atacando. El Cristo está todo débil, no puede auxiliarte, pobrecito, no tiene poder ninguno. Pero hermano, el Cristo que resucitó de los muertos es poderoso, tan poderoso que Él, por medio de esa muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces Pablo habla claramente, y recomiendo que todos los que nos estén escuchando, que escuchen los temas anteriores para que puedan ver la serie, porque esto ha sido un estudio extenso y no sabemos si vamos a seguir continuar con esta serie. Entonces, pastor, la lucha mía no está en los aires, no, está en tu carne, está en tu cuerpo. Por eso Pablo dice en Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está lleno de deseos engañosos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y luego vamos a entrar en el tema de hoy que se titula Principados y Potestades. Gálatas 5 dice Pablo en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Esa idolatría es bien peligrosa. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Cuánto le han dado celo aquí? Si tú amas a alguien, te tiene que dar un poco, ¿verdad? La idea es controlarlo. Claro. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y por ahí para abajo te sigue dando una lista de cosas que se manifiestan en la carne. Ahora, si tú vas a un pastor que todavía no ha llegado al conocimiento, inclusive dice, no hermano, tú lo que tienes es un demonio de fornicación, tú lo que tienes es un espíritu de borrachera. No, dice que manifiestas son las obras de la ¿qué? De la carne. La carne es por el... O sea, nosotros no podemos, tenemos que dejar de estar echándole la culpa a alguien que no somos nosotros mismos y tomar responsabilidad. Hay pastores que han caído en adulterio y luego dicen, el diablo me hizo cometerlo, el diablo me tentó. Wow. No, el diablo no, tú mismo, tu carne, en ese caso tu diablo, tu carne. Padre. Y eso no nos hace menos espirituales o más espirituales caer en una obra de la carne, porque todos estamos susceptibles a que eso suceda si no nos cuidamos. Amén. Si no andamos en el espíritu, andar en el espíritu es apagar y no satisfacer las obras de la carne. Entonces, mira ahí mismo versículo 17 del capítulo 5, dice, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra del espíritu. Tu carne es enemigo tuyo, es contra de tu espíritu, porque tú no eres una carne, tú eres un espíritu. Dice, y el espíritu es contra de la carne. Entonces, sigue diciendo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, tú tienes una lucha con carne. Pablo, hoy vamos a hablar de dos tipos de lucha. Pablo habla de una lucha contra tu carne. No mires a los aires, no golpees el aire, golpea tu cuerpo,
identifique el mal en ti, observe tus propios pensamientos, a veces te llevan a cometer cosas que tú ni siquiera quieres cometerlos, pero por falta de sabiduría caemos en cosas que no nos convienen y sufrimos luego las consecuencias. Pero ya yo no reprendo a Satanás. Se va a pasar. Yo en todo caso me velo yo mismo. Dice, ¿qué estás pensando, Iván? Pues eso mismo. Pues entonces sé honesto, estás pensándolo. Pero la idea es no llevar a cabo, pues, y no practicar ni vivir en ese estilo de vida, porque nosotros somos gente del Espíritu. Pero entonces Pablo habla de una lucha contra nuestra carne, ¿sí o no? Sí. Pues entonces ahora vamos a ir a una segunda lucha. Ya aclaramos que tu lucha no es con el aire ni con demonios. La lucha es contigo mismo. Porque la carne dice que es contra el Espíritu. Se opone al Espíritu. Pero lo bueno es que también el Espíritu está contra la carne. Y el Espíritu es más poderoso. Amén. Lo que hay que alimentar al Espíritu con las palabras correctas y con el Evangelio para que el Espíritu pueda batallar con más efectividad. Pero si tú no oyes la palabra, no te congregas, no, pues te da igual si vas a la iglesia o no, estás muy enredado en tu vida y no en las cosas de Dios, entonces estás tan enredado en tu vida, pues Dios te dice, pues ahí está enredado en tu carne. Y eso te desvía del propósito eterno de Dios. Mira cómo dice Efesios capítulo 6. Y ahora vamos a entrar un poco más profundo. Porque este es un versículo que se ha utilizado mucho para que existan hoy grupos de liberación de guerra espiritual. ¿Cuántos han visto esos grupos de guerra espiritual? Hermano, hoy yo me recuerdo una hermana, yo le pregunté, pues en su iglesia hacían liberación. Dice, ven acá, pero Cristo ya no nos hizo libres, ¿cómo que liberación? Dice, sí, pero es que aunque Cristo te hace libre, todavía hace falta quitarte un poco más, porque el diablo está ahí. Entonces Cristo no me hizo libre nada. Entonces, bueno, ella peleaba conmigo un poco. Pero orábamos juntos porque yo quería que ella llegara a la palabra. Total, nunca comprendió. Pero Efesios 6:12, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tú ves, pastor, que nosotros no tenemos que luchar contra la carne. No, si acabamos de leer que sí. Aquí Pablo no se está contradiciendo. Pablo lo que te está diciendo es, mire, ahora vamos a hablar de otro tipo de lucha. No vamos a hablar de la lucha contra tu carne. Esto que voy a hablar ahora se refiere a otro tipo de lucha. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Porque Pablo no se está contradiciendo. No, él dice que la carne está contra de tu espíritu y que tu espíritu está contra de la carne. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es, no vamos a hablar de eso ahora. No tenemos lucha contra carne y sangre en ese aspecto. Vamos a hablar de esto, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades. Ahí comienzan pues una persona que no está muy pues en la revelación bíblica educado, pues comienza a ver pues rayos demoníacos por todo lado, ¿no? Y gritos y cosas tipo del exorcismo, ¿no? Pero fíjate qué interesante este versículo. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? De este siglo. O sea, no fuera de este mundo, no dice son de este siglo. Diga, de este siglo. De este siglo. Entonces dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí comienza la gente, si tú ves que están en las regiones celestes, pastor, están ahí las huestes espirituales de maldad. Bueno, apúntalo. No quiero salirme de este versículo, pero Pablo dice que también allá en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros la iglesia estamos sentados en lugares celestiales.
Entonces, estas potestades son gobernadores de este mundo. Hello. Por ejemplo, tú eres una potestad, una hueste de bien en este mundo. Amén. De hecho, oído, vamos a amplificar esto más. Yo busqué la definición de la palabra principado. Mira, principado es una forma de gobierno en lo que el jefe de estado es un príncipe. Ese es el diccionario regular. Está hablando de este siglo. Potestad es alguien que tiene autoridad sobre una persona o una cosa. Es decir, por ejemplo, pudiéramos decir que un principado o una potestad es un gobierno. Un ejército es una potestad. Hay potestades de mal y hay potestades de bien. Por ejemplo, nosotros somos una potestad de la verdad de Jesucristo. Oye, qué potestad más linda, ¿verdad? Entonces, pudiéramos usar un ejemplo como la patria potestad. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de comentarios? Que un juez puede declarar la pérdida de la patria potestad, que está hablando de la autoridad que tiene un padre sobre un hijo. Yo tengo una amiga que vivía en Cuba y ella pues tuvo una hija y ella quiso salir de Cuba para progresarse en la vida, y ella vio que en Cuba no iba a poder hacer mucho por su vida ni por la vida de su hija. Entonces ella tuvo que llevar un documento al padre de la niña porque como él tiene potestad como padre, firmar y darle permiso para que la niña pudiera salir fuera de Cuba para llegar a otros horizontes en su vida y prosperar más, ¿no? Pero tenemos que quitarnos el concepto de que potestad es una cosa volando por ahí. La Biblia dice que nosotros somos espíritus. Espíritu justo. Exacto. La Biblia nos llama espíritus justos hechos perfectos. La Biblia dice pues cuando tú partes, cuando tú mueres, la carne vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Porque el espíritu en sí, nosotros no somos ni dueños ni de nosotros mismos, aunque somos dueños de todo. Y entonces, pastor, pero ahí dice, y voy a diseminar bien este versículo para que queden claros, porque este versículo por siglos lo han utilizado para formar cultos de liberación, revolcaderas por el piso, mujeres sacudiéndose el pelo así, para arriba y para abajo, cayéndose, gente hiriéndose, inclusive dando vueltas como trompos en las iglesias, y es una epidemia terrible. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, Pablo dice que una de las obras de la carne es hechicería. Y las personas que están enamoradas del diablo, a ellos no les gusta este mensaje. No, porque si me quitas el diablo, me quitas los demonios, pastor, entonces no tengo iglesia. Se me acabó el culto. Pues no, quédate con el culto, pero comienza a educar. Las personas viven más en base a experiencias místicas o en base a lo que yo siento más que en la palabra. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de instrucción, de enseñanza, para tú ser aclarado en el misterio del Evangelio. Y mucha gente no quiere ni pensar, prefieren sentir, prefieren, caerse de lado o sentir algún tipo de experiencia espiritual cuando eso en realidad no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es tu comprender, por ejemplo, de que tú luchas con tu carne y no contra un personaje invisible, de que tú entiendas que en este siglo hay gobernadores de tinieblas, pero también hay gobernadores de luz. Por eso Pablo dice, como luminares en el mundo, andemos como luminares en el mundo, porque lo somos. Entonces, algo para pensar. Éxodo, no lo busque, solamente es que estuve estudiando esas palabras. Principado, una forma de gobierno en la que el jefe de estado es un príncipe. Potestad, autoridad que una persona tiene sobre otra
o sobre una cosa. Y recuerde que todas estas potestades son de este mundo. La palabra huestes, oiga esto que interesante, porque tú ves esa palabra huestes y comienzan a haber diablos por todos lados. Pero fíjate, dice el diccionario que la palabra huestes viene del latín hostis, que significa adversario o enemigo. Y luego sigue diciendo el diccionario, el concepto se utilizaba en la Edad Media para nombrar a los hombres armados. Diga hombres. Hombre. Es que las huestes significa hombres. Hello. Mucha gente. Significa multitudes. Eso no significa. No, pero dice que son huestes espirituales. Pues nosotros somos huestes espirituales. Porque si son de este siglo, son hombres. Si son potestades de este mundo. Por ejemplo, hay una potestad poderosa que es la religión. Es bien poderosa. Que tiene manipulado a miles y miles de creyentes con el concepto de un diablo que ya fue destruido hace 2000 años. Míralo aquí. Este mismo versículo, esto es solamente como referencia. Mira, Éxodo 12:17, si me puedes poner el 17. Esto es como referencia porque aquí en la antigüedad se utilizó la palabra huestes para hablar de personas. 12:17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Sin embargo, quien salió de la tierra de Egipto fueron personas, no fueron espíritus invisibles. Y bueno, eso es solamente un detalle para aclarar esa palabra de huestes. Número 1. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, esas potestades de maldad sí son espíritus que residen también en cuerpos. Hay personas, tú no has notado que hay personas que son bien malas. Ellos no tienen ningún concepto de bien. Ellos son personas, bueno, dice la palabra los llama vasos de ira preparados para destrucción. De hecho, vamos a leerlo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a comenzar con el 21. Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Viste que Dios es una potestad. Hello. Él tiene potestad. Dios tiene potestad. Dice, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nosotros somos vasos de honra, potestades de honra preparados para salvación. Hay potestades como lo fue el diablo preparado para destrucción y lo destruyeron. Pero hay personas en este mundo que nosotros no queremos que todos lleguen al conocimiento del Evangelio, pero hay personas que no van a entender nunca. Por eso en la Biblia dice, el impío nunca entenderá. Y dice, el impío procederá impíamente, dijo el profeta Daniel, profetizando de estos tiempos, dice, el impío no tiene solución. El impío va a proceder impíamente, el impío nunca entenderá. Pero luego dijo, pero los entendidos entenderán. Entonces, esas potestades de maldad están en este mundo. Por ejemplo, vamos a decir, llamar una potestad un gobierno. Bueno, ¿cuánta gente dicen que pudieran decir que Fidel Castro es una potestad de las tinieblas de este siglo? ¿Cuánto tiempo lleva la dictadura en Cuba, Juan Carlos? 53 años. 53 años. 55 por ahí. 55. Y todavía estamos las familias aquí mandándole dinero a ellos porque el hombre no quiere soltar nada. Quiere tener la gente en la antigüedad. Están apenas sobreviviendo. Si no fuera por la ayuda de los cubanos que salieron de allá, que están en Estados Unidos. Y no se quiere afectar todavía.
Y no se quiere afectar la barba todavía, dice Juan Carlos. Pues entonces, voy a concluir con esto. Huestes implica a hombres. Principado es una forma de gobierno donde hay un jefe de Estado. Una potestad es algo o alguien que tiene dominio sobre otra persona o una cosa. Estos gobernadores son de este siglo. Diga, de este siglo. Si el mundo comprendiera lo que nosotros acabamos de decir, yo creo que sería una cosa maravillosa de alguien decir, wow, de verdad, pastor, de todo eso es mentira, el diablo no. Tú sabes la satisfacción tan grande de yo haber comprendido de que ese imperio que nuestro pastor la semana pasada también habló del fin de ese imperio. La satisfacción y el alivio de saber de que cuando algo negativo sucede en mi vida no es un imperio que ya fue destruido, sino que simplemente son aflicciones del mundo, que es mi carne de pronto que me estorbó en el momento, pero que yo tengo un Jesucristo que no solamente destruyó al diablo, sino que Él me dice, mi Iván, cautive los pensamientos, tu carne contiene todas estas cosas, no mires a los aires, no le eche la culpa a otro tampoco, porque a lo mejor eso es una potestad de maldad allí que tienes que cuidarte de él. Mira, Pablo lo dijo de esta manera, orad. Diga orad. Vamos a terminar con ese versículo. Segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 1. Yo compartía en los temas pasados la sanidad emocional que tú le das a un niño cuando él sabe que todo eso es mentira. A los hijos míos cuando crecían yo no les decía cuídate del diablo, yo decía papi, someta su carne. Eso es casi como decirle cuídate de tu diablo, del diablo, y claro, igualito. Someta su carne. Entonces de un grito bien duro como que iba bajando, y él lo comprendió desde chiquito que él no era una carne, sino que él era espíritu y carne, y que la lucha no era sino con él mismo. Y al punto que después, ya cuando creció, iba creciendo, me decía, no papi, es mi carne, no me hagas caso. Hello. Oye, eso está brutal. Eso está tremendo. Sin embargo, una familia que no está educada le mete el diablo a un niño, y cuando lo ve mal va a decir, el diablo lo tiene atado. Y comienzan a orar, a ungirlo con aceite, a hacer medio mundo, y el niño se va a poner peor. El desconocimiento destruye a un pueblo. El desconocimiento puede afectar a una familia gravemente. Dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo está orando de no solamente que la palabra llegara a todas las naciones, sino para ser librado de estos personajes malos y perversos, de potestades de este siglo, gobernadores de este siglo que son malos y no tienen ningún interés con la fe. O sí, le gusta, se quieren lucrar con la religión, pero o a través de la política. Y con esto no estoy diciendo que en la política todos son malos. Hay gente muy honesta que está queriendo hacer un cambio por su país, pero desafortunadamente la reputación de los gobiernos pues no ha sido lo mejor,
Pero imagínate un líder con esta palabra, pues sería más efectivo en su país. Lo voy a repetir y con esto sí termino. Me gusta repetir porque Pablo dice que es bueno repetir. Efesios capítulo 6 versículo 12 no es una exhortación de Pablo para seguir peleando con un mundo demoníaco. Es incorrecto. Pablo no está diciendo esto. Pablo lo que aclara es que la carne se opone a nuestro espíritu y tenemos que cuidarnos de nuestra carne. Pablo en Efesios 6 está instando a la iglesia de que hay personas malas, hay potestades, pero también hay potestades del bien, y todo está en este siglo. Con esto, antes de concluir, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día. Decimos que tú nos sigues aclarando, Padre, esta palabra cada vez más. Que tu palabra es multiforme, Señor, que sigue en abundancia esta palabra, y seguimos creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Todo obra para bien a los que conforme a mi